a nuestro invitado, el biólogo Raúl Montenegro. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por formar parte de nuestro espacio. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto realmente. Bueno, Raúl, contanos qué podemos hacer para, desde nuestro pequeño aporte, desde nuestras casas, desde nuestras familias, podamos colaborar de alguna manera con el medio ambiente, ser ecoamigables, esta palabra tan de moda. Mira, lo primero es que deberíamos justamente, está implícito en tu pregunta, deberíamos saber justamente qué hacer. El problema es que, fíjate vos que tanto en el sistema educativo formal y como en los sistemas de gobierno, hablemos nación, provincias, municipios, en realidad no se están generando masivamente manuales, me refiero a manuales escritos, video, multimedia, para hacerlo así como una expedición en la vivienda de cada uno para lograr ver cuáles son las cosas en las cuales podemos actuar. Yo te diría que ese es el principal obstáculo, porque Ujú. de pronto nosotros podemos decir algunas cosas ahora, alguien puede anotarlas, alguien las puede hacer, pero la verdad es que mientras no haya un enfoque dedicado a que cada uno pueda identificar y saber las cosas que puede hacer, va a seguir siendo anecdótico. O sea que eso me parece lo más importante, que haya esa especie de guía de los distintos sectores, ¿no? Por ahí, hasta que llegue la materia y que todos lo tengamos en cuenta, me parece que desde los medios de comunicación podemos hacer algo un poco más que anecdótico. Por eso, Raúl, que te queremos preguntar, ¿qué se puede empezar a hacer? Aunque sea de un principio, a ver, algo sencillo y desde nuestras casas para las personas que no han recibido esta educación en la secundaria o en la primaria, pero sin embargo quieren colaborar con la causa medioambiental. Y mira, lo primero sería hacer un poco el recorrido, ver qué es lo que hay. Primero, tengamos en cuenta que muchas de estas cosas no son los mismos en un hogar en donde tengan, por ejemplo, un jardín con suelo, que en un departamento que esté en un quinto piso. O sea, de acuerdo a cómo sean esas circunstancias, va a ser diferente. Vamos a suponer de que estamos en una vivienda que tiene algún tipo de jardín con suelo, no con solado, sino con suelo. Y en ese recorrido lo primero que vemos es, por ejemplo, residuos sólidos. Y dentro de esos residuos sólidos vamos a encontrar, así en términos generales, podría hacerse más en detalle, pero vamos a hacerlo más simple. Tenemos, por ejemplo, sustancias orgánicas. Y tenemos también sustancias como pueden ser plásticos, maderas o de pronto metales. Solo pensemos en el tema de la parte orgánica. Si nosotros tenemos parte orgánica, se puede hacer, por ejemplo, en un hogar una compostera. Una compostera es un gran recipiente. Yo tengo una hecha muy grande en casa que está hecha con directamente un entramado de metal. El fondo es el propio suelo. Entonces yo voy descargando allí la materia orgánica que se produce en la casa, con lo cual yo no descargo materia orgánica hacia el recolector, y allí se produce todo un proceso de degradación. Esa degradación que se va produciendo, que el sistema es una compostera, va a generar compost, que es una especie de suelo. Entonces, cuanto menos contaminada esté la parte orgánica, o sea que no se nos vayan pedacitos de plástico o algún otro elemento extraño, decía, mientras esa compostera funcione, va a poder recibir no solamente la parte orgánica de la cocina, en este recorrido que hemos hecho, sino que si Sí. hacemos ahora un recorrido hacia afuera, vamos a ver que estamos en otoño y hay muchas hojas. Entonces, todas esas hojas, todo el material orgánico puede ser colocado, insisto, lo de la cocina, los restos, por ejemplo, de follaje, en esta compostera. El requisito fundamental es que cuanto más pequeños sean los trozos, más rápido va a ser el proceso de degradación. Lo, Por ejemplo, uno de los métodos. A ver, Raúl, lo que nos estás diciendo es interesantísimo, ¿no? Porque este pequeño cambio ya hace que
los camiones de basura transporten menos residuos y aprovechamos la parte orgánica. En cuanto a la energía eléctrica, ¿qué podemos hacer? Te voy a preguntar también, lógicamente, por el gas, la calefacción y el agua. Bueno, en realidad para cada uno de esos temas siempre hay como pequeñas alternativas, como decíamos recién con el caso de la compostera. En el caso de lo que es energía eléctrica, primero lo que es importante no solamente es ver lo que nosotros podemos hacer adentro, sino que la casa también sea segura. Entonces, lo ideal es de que la vivienda no tenga, por ejemplo, líneas de media tensión de 13.2 kV pasando al lado mismo de la pared, ¿no? Esto es importante de que en los campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas que se puedan medir en una vivienda, siempre se encuentren por debajo de 0,3 microtesla, por ejemplo. Este es un largo debate que hay con las autoridades eléctricas, que son medievales en su forma de ver estos temas, pero lo primero también es eso, es decir, de que estemos lo más lejos posible de líneas de media o de alta tensión. Yo me Yendo al campo refería, eléctrico. Raúl, yo me refería a cómo ahorrar energía eléctrica, porque ya Sí, eso es sí, algo es algo que perfecto. escapa a las personas. A ver, yo en la puerta de casa tengo un transformador de 13200 y una línea de esa tensión, pero no puedo hacer nada desde mi lugar para evitarlo. ¿Se entiende? Bueno, yo primero toco este tema porque sí se puede hacer y mucha gente lo ha hecho. Es decir, en realidad las cosas pasan porque no las hacemos. O sea, si yo tengo un transformador que me baja de 13.2 kV a 220, yo tengo un campo magnético fuerte. Cuando hay niños expuestos en forma continua a campos iguales o superiores a 0,3 microtesla, se duplica la probabilidad de leucemia infantil. Entonces yo creo que es un tema que hay que tocarlo. O sea, digo, no es solamente el tema más blando de hacer las cosas en el hogar, también hay que ver lo que representa una amenaza. Y si Seguro. EPEC o una cooperativa no hacen lo que tienen que hacer, además de hacer las cosas más blandas dentro de la vivienda, también hay que dedicar parte del esfuerzo a que nuestros niños, por ejemplo, y niñas, estén seguros dentro de la vivienda. Por eso lo agrego. Es tan importante tener la compostera o hacer un ahorro, ¿cómo no aceptar blandamente de que yo tenga una línea de 13.2 kV que me genere un campo magnético, por ejemplo, 4, 5, 10 o 20 veces por encima del estándar precautorio? Entonces, a eso voy, de que es tan importante una cosa como otra. Volviendo a la Ujú, seguramente. vivienda, es una cosa, primero hay una cosa bastante lógica, y es una decisión de cómo las propias personas, haciendo esa pequeña expedición, ven si todavía quedan en la vivienda, en muchos hogares quedan todavía lámparas con filamentos, que obviamente son de mayor consumo. Entonces ya una buena técnica es migrar de todo lo que son los dispositivos, por ejemplo, antiguos de filamento, a lámparas LED, que en este momento aparte pueden conseguirse lámparas LED no solamente frías, bueno, ya hace un tiempo, sino también cálidas. Entonces, la utilización, por ejemplo, de lámparas LED es impresionante cómo cae los consumos en las viviendas que las utilizan. Eso en Y cuanto eso a lógicamente se tecnología. traduce en menor contaminación, porque la matriz principal de generación en nuestro país es el fuel oil. Claro, o sea, siempre vamos a reducir esa demanda, pero eso sería la parte tecnológica. O sea, yo adapto eso y obviamente voy a tener mucho menos consumos. Y es notable, o sea, a mí que me ha tocado hacer cambios drásticos, o sea, pasar de pronto, por lo menos en las últimas dos grandes revoluciones. Mi primer pasaje fue de todo lo que es filamento a bajo consumo, pero las de bajo consumo tienen un alto contenido de mercurio y cuando se rompen son un problema. Entonces, después la segunda fue pasar de las de bajo consumo a las de LED que no tienen este otro problema, y que obviamente permite un ahorro importante. Es decir, que aparte de tener tecnología como esta que ahorra energía,
también está la administración de la propia familia o del propio hogar, es decir, asumir cuánto es lo que nosotros queremos tener iluminado. Pensemos que en épocas de pandemia hay algo evidente. En épocas de pandemia una mayor permanencia dentro de la vivienda es mucho más deprimente en los momentos que hay poca luz de que solamente tengamos iluminado el lugar en que estamos. Entonces suelen iluminarse más ambientes. Entonces allí son decisiones políticas de una vivienda, de una familia, de decir, bueno, hasta acá está el confort de tener iluminado y hasta aquí está el hecho también de ahorrar. O sea que la política de uso va a significar también yo te diría, un gran ahorro. Ese, por ejemplo, es un elemento que combina tecnología con costumbres dentro de la familia, de, por ejemplo, ir apagando aquellas luces de ambiente que realmente no son necesarios que estén iluminados, ¿no? Había quedado por charlar del bloque anterior la parte del agua. ¿Cómo podemos ahorrar agua en nuestro hogar? Yo te voy a responder lo del agua, pero no quiero perder esta oportunidad para tratar otra cosa que pasa en el hogar y que significa un riesgo para la salud. Y es el tema, por ejemplo, de la utilización de routers y todo lo que tenga que ver con altas frecuencias. Por lo tanto, toda persona que pueda elegir de tener cables coaxiales, de tener fibra óptica, siempre va a ser preferible a tener, por ejemplo, un router. O sea, si tenemos una fibra óptica, es preferible que de la fibra óptica salgan otros cables hacia los dispositivos y no que se genere un router que generalmente es imposible de apagar y que descarga microondas y que son un riesgo también para la salud. Eso quería decírtelo para que en este viaje dentro de la vivienda no solamente es ahorrar, sino que es que la vivienda sea segura por la salud, porque en realidad yo siempre le digo a mis alumnos en la maestría de salud materno-infantil, en ciencias médicas, en la escuela de enfermería, que uno de los lugares donde se genera la morbilidad y la mortalidad en los propios hogares, por las sustancias tóxicas mal ubicadas, por todos estos factores que significan riesgos. Entonces, no solamente es ahorrar, hacerlo más sustentable, sino también hacerlo más segura. Y yendo a lo del agua, empecemos por esa parte, la parte de la salud. Está espectacular que hagamos ahorro, pero si tenemos un tanque de agua y nunca hemos limpiado el tanque de agua, ya estamos mal. Entonces, esa es una cosa que es necesaria hacer, es asegurar de que los tanques de agua sean limpiados periódicamente, porque suelen almacenarse sedimentos y después, cuando por algún motivo se termina el agua, cae el agua para volverse a llenar, se mezcla y entran los sedimentos. Entonces, esa es una cosa importante, es mantener la limpieza de los tanques de agua. Ya que saliste con el tema de los tanques, Raúl, estamos con poco tiempo, pero no tienen que ser de cemento, ¿verdad? Los tanques no es problema que sea de cemento, el asunto es que no sean de fibrocemento. Claro, o sea, mientras los tanques sean de material, o sean incluso los materiales plásticos se están utilizando, o de acero inoxidable, el asunto es que no tengan obviamente amianto. Y ya dentro de la vivienda, en lo que es el consumo de agua, en realidad hay muchas pautas que en algún momento supuestamente la municipalidad las ha aprobado, pero como la municipalidad de Córdoba y otros municipios a veces hacen normas y va por otro camino la aplicación. Los inodoros de doble posición, por ejemplo, o sea, uno para materia fecal con más agua y uno con menos agua para, por ejemplo, orina, están disponibles. Esa es una vía. La otra es poner las rosetas, los pulverizadores, por ejemplo, en las lluvias, y también en lugares para lavado de manos. Son dispositivos tremendamente simples. Directamente se incorporan en los códigos de edificación de forma tal que progresivamente todas las viviendas los tengan. Allí ya tenemos tecnologías, por ejemplo, para ahorrar cantidades, yo te diría, muy importantes de agua, ¿no es cierto? Y si lo sumamos, digamos, si lo multiplicamos por la cantidad de hogares que tenemos, es impresionante lo que se puede lograr con pequeñas herramientas que nos estás nombrando vos. Imagínate vos en una mochila de un inodoro, una mochila convencional,
en donde vos de pronto estés utilizando 10 litros, 11 litros, uses esos 10, 11, 12 litros permanentemente, totalmente distinto que si vos para otro de los usos solamente usarás la mitad. Otra cosa importante y que tiene que ver con la salud de los otros es que los inodoros o las bachas no son lugares para descargar residuos. Se usan mucho a veces los inodoros para descargar de pronto medicamentos vencidos, sobre todo líquidos. Se usa para descargar, por ejemplo, sustancias que son de riesgo, como los diluyentes. Entonces también hay que tener en cuenta que si yo estoy tirando esas cosas al inodoro, no hay mucha diferencia entre la persona que hace eso y una petroquímica que está contaminando un río. Es decir, a escala estamos haciendo lo mismo. O sea, no solo tratar de ahorrar el recurso, sino de reducir la contaminación. Por ejemplo, yo, obviamente esto no le va a gustar a mucha gente, pero digamos, a mí me preocupa bastante poco, pero colocar de pronto una pastilla en un inodoro que me lo llena de un color azulado o verdoso o tornasolado, y esa agua después tiene que ir a un sistema de tratamiento, no es lo mismo que vaya a un sistema de tratamiento simplemente como agua con la materia orgánica, cuando encima le agregamos todas las sustancias químicas. O sea, digo, por eso combinar siempre lo que es ahorro, lo que es la seguridad de vivir en un hogar, y a su vez que nosotros no seamos agentes de contaminación del agua, ¿no? Raúl, nos queda menos de un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte algo que anuncié en la presentación del programa. ¿Qué pasaría si dejáramos de usar agroquímicos? ¿Alcanzaría la superficie que está destinada a la siembra para alimentar a toda la humanidad o esto sería imposible de lograr? Bueno, primero, vamos a lo siguiente. Primero, si no se usaran agroquímicos, pensemos que Argentina es un país primitivo en donde todavía se utilizan avionetas. La Comunidad Europea no se utiliza, por ejemplo, todo lo que es pulverización aérea. Por pensar si se redujera el uso, no se usara, mucha menos gente enfermaría y muchísima menos gente moriría. Es impresionante el efecto de las pequeñas dosis de plaguicidas en la mala salud de las personas. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y se puede tranquilamente, cuando uno está hablando de agroecología, está hablando de métodos blandos, se puede hacer. El problema es cómo hacemos para combatir mentalidades armadas por Bayer, Monsanto, por Syngenta o tantas corporaciones, y por los socios locales de la mesa de enlace que se sienten felices utilizando plaguicidas. O sea, más vale que se puede hacer, pero obviamente es un cambio notable del modelo. Y la otra, con respecto a tu pregunta, hago un pequeño comentario. Cuando uno habla de alimentar al mundo, es otra cosa totalmente distinta. En realidad, el alimento que se produce por cadenas cortas en todos los sistemas productivos alcanza para alimentar a mucho más de una humanidad. Nuestro problema actualmente a nivel global es la inequidad, es decir, no se distribuyen los alimentos como deberían ser, es decir, hay sectores de la humanidad que tienen un exceso y hay otros que se mueren de hambre al día siguiente. O sea que estas serían las dos cosas. Se puede reducir notable y drásticamente el uso de plaguicidas y otros insumos, totalmente, y la respuesta es sí. ¿Eso soluciona el problema del hambre? No, pues el hambre no es solamente eso, sino que el hambre sino que es también exactamente. Raúl, es interesantísimo el tema, pero nosotros nos hemos quedado sin tiempo, así que te invitamos dentro de poco para que formes parte nuevamente de nuestro espacio y poder seguir aprendiendo de vos. No, al contrario, yo también aprendo de ustedes. Que tengan un lindo día y cuídense mucho.